Mi nombre es Jorge Brega, me he dedicado muchos años a la edición y participación en revistas culturales, que es el tema que a ustedes les ha interesado para que yo hable. Bueno, yo empecé hace mucho como escribía poesía, tenía amistades con artistas plásticos y otros poetas y gente de letras, algo así como naturalmente me fui relacionando con gente que también hacía revistas literarias o de cultura en general. Una de las primeras revistas, o la primera en la que hice una práctica concreta de trabajo en una redacción de revista de cultura, fue Los Libros. Ahí me inicié, digamos, hice mis primeras armas. En los últimos números de esa revista, que fue una revista que se venía publicando desde el año 69, que tuvo varias etapas y directores. Yo ingresé ya en las postrimerías, era el año 75, y no salió mucho más porque en el 76 fue clausurada después del golpe. Así que yo participé ahí en ese momento la dirigían Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, con quienes realmente aprendí muchas cosas en relación a esa tarea editorial y a los debates culturales, etcétera, que se daban en la época. Era una época muy de mucha discusión política y cultural. De hecho, la revista tenía una consigna en aquella época, creo que cuando yo ingresé todavía era para una crítica política de la cultura, era el lema de la revista. Y ya en los últimos números fue una política en la cultura. Porque otra gente que estaba en la propia revista, incluso en la propia dirección de la revista, como era Ricardo Pigle, por ejemplo, que eran de otras opciones políticas, se fueron yendo. Por eso en los últimos números era una política en la cultura, que era la que expresaban los que estaban ahí. Bueno, en el 76 yo empecé haciendo de todo un poco en la revista: diseño gráfico, armado, pequeñas notas en cuanto a redacción, y estábamos claros que venía un golpe de Estado. De hecho, la revista tenía una posición, en parte fue la razón por la que yo adherí a la revista, que tenía una posición abiertamente antigolpista. Razón por la cual acaba de mencionarse ese tema, porque por un hecho que sucedió en relación con un debate con Beatriz Arlo en el programa oficialista 678, luego de eso el ministro Aníbal Fernández hizo una referencia caracterizando aquella posición de los perreguistas, ¿no? Es una acusación bastante interesada y repetida, porque en aquellos años también se decía. Lo tomó a partir de que en el editorial de un número que él menciona, el 42, el editorial critica a lo que consideraba un frente anti-lópez-reguista, no en el sentido que él lo dice, de defensa de López Rega, sino en el sentido de una crítica que en un frente de tal características apuntaba a golpear y voltear el gobierno, y se le contraponía desde las posiciones que defendía la revista un frente antigolpista y antiimperialista, no antilópez-reguista. No por eso se dejaba de criticar a López Rega. Lo que pasa es que es una acusación interesada para menospreciar la posición antigolpista.
traje esto a colación por el hecho de que nosotros, decía yo, sabíamos perfectamente que venía un golpe, de modo que teníamos medidas tomadas para preservarnos, y por lo tanto, una vez que el golpe se produjo, pudimos sobrevivir, porque la revista era una revista bastante pública y conocida, ya digo, venía del año 69. Y en el curso de ese primer año fue clausurada, intervino en unas fuerzas conjuntas, tuvimos un solo detenido, que fue Osvaldo Bonano, que era un psicólogo que había quedado a cargo de la dirección de la revista cuando inmediatamente en los días posteriores al golpe, Beatriz Arlo y Carlos Altamirano se retiraron de la revista. Habíamos tenido unas diferencias de criterio respecto de la caracterización de la dictadura. Ellos fueron a otra experiencia, la experiencia del punto de vista, con la cual, de todos modos, coincidimos en la lucha antidictatorial posterior, ¿no? Bueno, después de esa experiencia breve para mí, porque fue prácticamente durante el año 75 y muy poca parte del año 76, pensamos con algunos amigos qué otra revista podíamos sacar, en la cual podíamos mantener nuestro vicio de las revistas culturales, en la cual nos habíamos enganchado con eso. Y bueno, nosotros teníamos me refiero a mí y a algunos amigos con los que fuimos a otra revista que voy a mencionar, veníamos de una experiencia distinta a la gente de los libros, que era una gente en general de docentes universitarios, críticos literarios. Estábamos más vinculados a la producción poética, a las artes plásticas, de modo que se nos ocurrió continuar nuestra actividad con una revista de cultura que estuviera focalizada a ese tipo de lector. Y entonces, primero en el año 77, o sea, muy pronto, nosotros sacamos una revista que se llamó Posta de Arte y Literatura, que efectivamente tocaba esos temas en relación a la gente con la que nosotros nos relacionábamos, fundamentalmente arte y literatura, y sacamos durante el año 77 3 números, y a partir del año 78 sacamos Nudos a la Cultura Argentina, que ya fue una revista que duró más, que salió durante toda la dictadura. Ahí con Posta tuvimos un problema con la marca, hubo alguien que impugnó el uso de la marca, aducía la propiedad de la marca Posta. Bueno, la cuestión que, además de algunas diferencias que ya teníamos nosotros con gente con la que habíamos coincidido en esa revista, después sacamos Nudos en la Cultura Argentina, a partir del año 78. Más o menos con bastante continuidad una con la otra. Si Posta habíamos alcanzado a sacar 3 números en un año, ya después con Nudos sacamos a partir de 4 números anuales, más o menos. Bueno, era una época muy difícil, ¿no? Como todos sabemos, para hacer cualquier tipo de cosa de forma independiente, por el tema de la represión, de la censura, etc. Al mismo tiempo había ciertas condiciones favorables comparativamente a otros años posteriores, por el hecho de que no había demasiadas publicaciones en los kioscos, por ejemplo, como se vio mucho después, ya con el destape posterior al 83, por ejemplo, que los kioscos se inundaron de revistas y de publicaciones de todo tipo. Las revistas culturales o las revistas chicas tenían cierta posibilidad de circular en el kiosco porque no había mucha
competencia y se podían ver, digamos, no desaparecían en el marasmo de un kiosco actual, por ejemplo, ¿no? En ese sentido era el único aspecto donde había cierta posibilidad de circulación. Después había que cuidarse mucho, todo el mundo, había varias revistas culturales, paradójicamente, que incluso se llegó a hacer una asociación efímera, pero una asociación de revistas culturales en aquella época. Es decir, que había un movimiento cultural, y todo el mundo se manejaba, a medida que nosotros nos fuimos haciendo relaciones con las otras revistas, todo el mundo se manejaba con sin dirección, o con casillas de correo, o con direcciones falsas, todo el mundo se cuidaba de no porque fueran revistas que se manifestaran abiertamente, era imposible manifestarse abiertamente contra la dictadura, pero era de hecho, ¿no es cierto? Porque los temas que se tocaban, nosotros por ejemplo en el primer número de Posta sacamos 3 poetas comunistas, no decían 3 poetas comunistas, pero quiero decir, los artistas que se difundían, los temas que se tocaban, eran por su propio peso una lucha contra el silencio, una lucha contra la censura en sí mismo. Y nosotros teníamos además la particularidad de que en cierto modo editorializábamos con las imágenes que publicábamos en las tapas, por ejemplo, ¿no? Eran tapas que siempre aludían a alguna situación, a la situación en que se vivía. Hubo tapas alusivas a los desaparecidos. Recuerdo una obra de Manuel Amigo. Bueno, yo participaba en la dirección de la revista junto con Manuel Amigo, que es un artista plástico ya fallecido, que en general hacía las tapas, y había obras realmente muy sugerentes. Recuerdo esta de un portarretrato vacío, ¿cierto? Un portarretrato sin imagen, sin fotografía, con el cristal quebrado y una flor como una especie de homenaje así. Era evidentemente alusivo a los desaparecidos. Era un ausente que se mostraba ahí como ausente, como alguien que se le rendía homenaje estando ausente. Además, el hecho de la quebradura del cristal era el símbolo de la violencia con que uno podía interpretar que el ausente había desaparecido. Es decir, había siempre un mensaje implícito, porque realmente queríamos contribuir a lo que después llamamos cultura de la resistencia, ¿no? Que realmente existió, porque ahí hubo todo un debate, si existió, si no existió, si los intelectuales estaban todos en el exilio y por lo tanto, o muertos, y por lo tanto no había habido resistencia cultural, si no había habido resistencia en el ámbito de la cultura. Y nosotros nos consideramos parte de la resistencia de la cultura de la resistencia de esos años. De hecho, integramos un movimiento que se llamó Movimiento de Desarrollo y Rescate y Desarrollo de la Cultura Nacional, donde hubo muchos, nucleamos a muchos intelectuales y gente de la cultura, con la cual justamente ya luego de la dictadura en el 84 hicimos una muestra muy grande en el San Martín que se llamó justamente Semana de la Cultura de la Resistencia, donde se mostró todas las cosas que se habían hecho bajo la dictadura. Pero el movimiento surgió bajo la dictadura, hizo muchas intervenciones culturales
intervenciones públicas en relación a temas sociales como los inundados, hicieron recitales a favor de solidaridad con los inundados, es decir, determinadas intervenciones que iban siempre, sociales, que iban siempre ligadas a hechos culturales, recitales de música, muestras de artes plásticas. Estuvo Sábato, por ejemplo, entre sus miembros, Ana Quiroga, que dirigía la Escuela de Psicología Social y todavía lo hace, el Pichón Rivière. Bueno, habría que fijarse en la lista de adherentes, por ahí está en una de las revistas. Es decir, que nos movimos en ese terreno. Bueno, Nudos tuvo una salida regular que varió entre 3, 4 números al año durante el 78 y el 85. Y después tuvo una segunda época en el 90-92 que sacamos 3 números más. Ahí ya había fallecido Manuel Amigo, creo, o por esa época. Y empezamos a tener amistad con alguna gente con la que posteriormente fuimos a sacar otra revista cultural unos años después, que fue La Marea, que sigue saliendo actualmente. Bueno, esto es otra producción ligada a la revista Nudos. Esta en realidad es una edición, una reedición, una segunda edición, pero la primera edición de este libro de poemas y obras de Manuel Amigo la editamos en Nudos en el 84, pero acá hay obras de las que yo mencionaba. Esta, por ejemplo, es una pintura que es una tapa que es parte de un tríptico, pero es en la época son restos de alguien que fue desaparecido, ¿no? Más o menos se ve en conjunto con otras obras. Acá hay obras que... Esto, por ejemplo, es bastante directa la imagen, ¿no? Y esta obra fue expuesta en la época de la dictadura. Bueno, puedo leer de acá Vuelo, ¿sí? Este no fue publicado en la época de la dictadura porque era bastante, pero algunos de los poemas fueron publicados. Una sola vez publiqué en Nudos poemas, algunos de estos poemas. Bueno, dice: el hombre arrojado del avión al mar piensa, aún en el aire, que no está muerto quien pelea. Pese a la somnolencia de la droga, atina a mover los brazos como un pájaro. Entonces ve el país, la costa del país, una sombra, lejos. Nada más bello ahora, nada más corazón. Hincha el pecho y tal vez esa voltereta sea su saludo. A no poder sostenerle, no dar con él batalla en cielo abierto. Alcémonos, que el hombre dislocado en el impacto con el agua oiga nuestro canto antes de desaparecer. Ahí en La Marea nos juntamos con Adolfo Colombre, con la propia Ana Quiroga, con Néstor Gropa, es decir, una serie de amistades que habíamos venido haciendo en todos aquellos años. Con algunos de ellos fuimos a una nueva revista que fue La Marea. Y con La Marea empezamos en el 94, o sea que ya llevamos como 17 años. Y tiene algunas cosas similares a las de Nudos, en el sentido que son revistas
revistas de cultura, no son revistas exactamente literarias o de un métier particular, son revistas culturales en el sentido de que tienen una amplitud de referencias, de contenido y de temática. Sí conservan una posición general en cuanto al enfoque de temas nacionales, populares, antiimperialistas, de debate con las ideas dominantes, con lo que consideramos la cultura, básicamente una cultura dominante. Hay una cultura dominante que viene de antaño, con particularidades siempre renovadas, pero con una con la misma matriz de clase que tiene la clase dominante en Argentina. Y nosotros tratamos de expresar y dar lugar a las expresiones populares que resisten y se enfrentan a esa cultura desde un punto de vista popular, democrático, latinoamericano. Y en ese sentido, desde ahí hemos dado debate en La Marea particularmente, más que en Nudos, porque Nudos, como digo, como era centralmente, se editó durante la época de la dictadura, las cosas estaban más implícitas que explícitas, ¿no? Se desprendían como dije antes, de los temas que tocábamos, de los contenidos, de los artistas que difundíamos, pero no, a veces sí, pero digamos, lo central no era que estuviera explicitado, porque las propias condiciones de la censura imperante no te permitían, lo hacía de forma implícita. En cambio, La Marea es una revista que salió más al debate abierto desde ya por la época, y por lo tanto se planteó y se expresaron todos los debates que se dieron nacional e internacionalmente en el tema de la ideología y de la cultura, ¿no? Que siempre, o muchas veces vienen por oleadas, ¿no? Como vino la oleada del fin de la historia, ¿no? El tema del fin de la historia fue a los principios, a las postrimerías de Nudos y los principios de La Marea. Sobre todo después de la caída del muro de Berlín, cuando se vio que parecía un mundo unipolar, ¿no? Donde el socialismo había sido enterrado y solo quedaba como decía Fukuyama, un mundo único, un mundo donde había triunfado lo que ellos consideran la democracia occidental, un mundo donde solamente un mundo libre, donde se podía uniformar a partir del consumo de videocaseteras que había en ese momento, o cosas así, ¿no? Coincidía esa visión con el mundo uno de Gorbachov, ¿no? Porque después de la caída del muro y la restauración abierta, y la derrota del socialismo en la Unión Soviética, ellos también hablaban del mundo uno. No era exactamente el mismo, pero hablaban de la democracia, la democracia burguesa había triunfado en todo el mundo y por lo tanto no había otra cosa que contraponerle. Esa fue lo del fin de la historia, por lo tanto el fin de la historia como fin de los conflictos. Bueno, eso nosotros dimos debate en la revista, después cuando hubo varios fines de cosas, ¿no? Vino el fin del trabajo, no sé si se acuerdan que vino el fin del trabajo, ya el trabajo. No había obreros, no había trabajo, bueno, hubo libros, ya no recuerdo los autores, se puede rastrear en la revista. También fue un tema que se debatió en la revista, el tema de los medios, que ahora está tan en boga, el tema de la influencia de los medios, la visión también unívoca de los medios, ejemplificada cuando fue la primera guerra del Golfo, la construcción de la noticia así totalmente falseada, construida a propósito de los intereses
de esa guerra, por ejemplo, que nosotros abordamos en la revista, y de lo que repercutía en Argentina también en esa época, en la época de los 90. Bueno, no sé, hasta el día de hoy que seguimos interesados y inmiscuidos en esos debates que abarcan distintos planos de la cultura, no solamente los más ideológicos, sino, como digo, el tema de los medios, el tema de la educación. El tema de la educación es un tema muy tratado en la revista. En la revista, de hecho, hay muchos docentes, y por lo tanto es un tema, así como en Nudos había una fuerza importante de artistas plásticos, y eso se reflejaba en la revista, acá también hay distintos tipos de docentes que se integran a la revista de distintas ópticas y temas, y que por lo tanto el tema de la educación es un tema que se debate mucho en los números de la revista, o se aborda. Todo lo que estábamos contra la dictadura tratamos de organizarnos, de relacionarnos, y ese movimiento lo expresó, o expresó un aspecto de eso, como otras cosas que lo expresaron, como teatro abierto, etc. Y por lo tanto ahí cabíamos muchos que desde distintos enfoques nos oponíamos a la dictadura. Ese frente cambió en el 84, digamos, cuando la asunción de Alfonsín, ese frente cambia, porque es imposible sostener ese mismo, por eso ese movimiento terminó en el 84, cuando se hizo esa gran muestra en el San Martín, que fue toda una semana de exhibiciones de producciones culturales que se habían originado en la época de la dictadura, tanto en el teatro, en las plásticas, en los debates, se hicieron mesas de debate, toda una semana fue. No pudo ir más allá, porque el frente, digamos, la realidad había cambiado, y gran parte de los que habían participado en ese frente antidictatorial habían optado por distintas manifestaciones políticas en la época de la democracia constitucional posterior. Así como Sábato se acercó al alfonsinismo, o como otros fueron a distintas opciones, ese frente ya no podía seguir unido de esa manera. Después participamos, me refiero a los que estábamos en estas revistas, participamos en otros movimientos. Por ejemplo, cuando fue la conmemoración de los 500 años de la conquista de América, nosotros formamos e integramos un movimiento que se llamó Movimiento por la Verdadera Historia, donde ese fue otro tema, ¿ves?, que dimos debate también en la revista, y nos expresamos también en ese movimiento, que hizo un gran acto en la 9 de julio, no sé si ustedes lo habrán visto, donde hubo una confluencia muy grande de sectores sociales, de pueblos originarios, de negros, o sea, descendientes de africanos, de distintas colectividades, porque tratamos mucho de unificar lo que se llamaba los contrafestejos, ¿no? Si algunos festejaban la conquista, nosotros proponíamos, no solamente nosotros con ese movimiento, sino muchos en toda América Latina, fue todo un movimiento de contrafestejos, de oponerle la visión de los vencidos, sería, a los festejos que querían celebrar, enaltecer la conquista. Y bueno, nosotros ahí logramos integrar unificadamente distintos intereses de las clases populares que a veces la propia cultura dominante trata de enfrentar. Entonces logramos, digamos, limar las contradicciones que podía haber entre los indigenistas, los
panistas, todas esas corrientes existen en el seno de las clases populares, no solamente. Entonces, realmente, no, porque hay sectarismo, por ejemplo, en muchas manifestaciones populares también, que a veces hacen difícil la integración, o sea, sectarismo indigenista, sectarismo en otros, que a veces impiden la lucha unificada de lo que sería el campo popular. En esas divisiones trabaja mucho las clases dominantes. Bueno, nosotros logramos hacer un movimiento que funcionó muy bien, con distintas expresiones de distintos orígenes y que confluyó en una gran marcha contra la visión edulcorada de la conquista, ¿no? Eso también se expresó en La Marea. Y después fuimos integrando otros movimientos. No es una revista que se encierra en sí misma, es una revista que se manifiesta en movimientos como este. Después, alrededor del Bicentenario, integramos el movimiento por la segunda y definitiva independencia, que hicimos una presentación bastante importante en la Feria del Libro. La Feria del Libro es un ámbito donde participamos desde siempre. Participamos asociados con otros amigos, editores o distribuidores. Siempre estamos en un stand, en el stand de la distribuidora Catari, que tiene un centro cultural, que se llama el Centro Cultural Raíces, donde nosotros hacemos también actividades, que siempre tiene un stand al que nos invitan en la Feria del Libro. Tenemos mesas redondas, participamos en el stand oficial de revistas culturales de la feria también. Bueno, es una revista que a lo largo de estos años se ha ido instalando, pese a que es una revista pequeña, con grandes dificultades, deficiencias económicas, que pelea contra la corriente. Sacamos 2 números al año, es una revista semestral. No es una revista, por lo tanto, que sea de temas que, si bien tienen actualidad, el tratamiento no pierde actualidad. Es una revista que, como está varios meses en la calle en circulación, el tratamiento de los temas es bastante atemporal. Es una revista que se puede no solamente leer en el transcurso de esos meses, sino que se puede leer en cualquier momento. Es una revista que se puede coleccionar y los temas no pierden vigencia, creo, en general. Este es otro libro bastante posterior que se llama Luz Mala, y voy a leer uno de que se llama Autopista. Los desocupados se meten de remiseros, conducen rápido para hacer más viajes, cargan varios pasajeros a la vez. Compartida, la tarifa se reduce. Los pasajeros no se conocen. Yo viajo en remis. De Salta me dirijo a Quijano, a ver los puentes rojos del ramal C14 y a oler los cerros hundidos en la lluvia. Voy medio ladeado en el asiento trasero, la sien izquierda contra la ventanilla helada. A la autopista le han puesto un cantero al medio. El césped del cantero es ralo. Cada tanto tiene charcos con lodo. El chofer pisa el fierrito, la suela pegada a la tabla. Ahora se pone conversador. En la calzada opuesta, 2 autos detenidos en fila. Entre ambos, una bicicleta tumbada. Giro rápido y alcanzo a ver al ciclista tendido bajo el primer auto. La cabeza de lado, la mejilla apoyada en el antebrazo derecho. Ya no lo veo. Solo retengo un brillo húmedo sobre el mameluco azul. Parecía dormir.